Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? No, no está, no tengo audio. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Estás en mute por si Hola, acaso. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno, me alegro. Demos unos 5 minutos más para darles tiempo a que entren. Sí, claro, no hay problema. Bien. Muchas gracias. Ujú. Ok, ya pasó 5 minutos, parece que no se están conectando, así que vamos a iniciar. Si pudieras poner tu cámara, si en lo posible, si no, está bien.
Quisiera comenzar preguntándote si tienes alguna duda, pregunta acerca de la asignación que dejé la vez pasada. De la asignación, sí, la estoy haciendo. Ah, la estás haciendo. Ok, genial. No, No he tenido el tiempo, así que... no te preocupes, podemos hacerlo juntos, dado a que pues es solamente tú y yo, Sí, puedo darte una clase un poco más personalizada, ¿no? está bien. Ah, genial. Eh, Más bien, si quisieras decirme cuáles son tus expectativas en lo cuales, bueno, lo que yo escuché la vez pasada es que ya la información que había dado en la primera clase era un poco repetitiva para ti, ¿no? Em, Sí, tengo algo de conocimiento básico, ¿no? Ujú. Am, este, el hardware, software, ese tipo de cosas, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que tú sientes que quisieras aprender? O sea, No, yo si estoy tienes abierto a todo, la verdad. Ok, No, entonces como un repaso general, está bien. Ok. yo te soy sincero, yo he entrado a la clase más am, como para aprender más, no tanto buscándolo en forma de trabajo, ¿ok? Ah, ok, Claro, si se presenta la oportunidad, pues ni tonto ni perezoso, ¿verdad? O sea, claro, la voy a tomar, obviamente, claro. pero lo he tomado más como conocimiento, Ujú, no sé si me ujú. dejo entender. Claro. Mira, ok, para conocimiento, perfecto, perfecto. Porque para Uso trabajo, personal, digamos, ¿no? uso personal, genial. Entonces, continúo con lo que estoy haciendo porque yo creo que con esto te va a servir mucho para uso personal. Sí, claro, Genial. Entonces, bueno, imagino, bueno, cuando tengas tiempo puedes ver el video, básicamente es el video explicando cada una de las partes, lo mismo que he hecho yo, solamente que otra persona lo repasa de diferente manera. Después claro. averiguar los procesadores. No sé, ¿qué sabes acerca de los procesadores? ¿Qué marcas hay? ¿Qué modelos hay? ¿Sabes algo acerca de los procesadores? No, para serte sincero. O Perfecto, sea, de marcas de eso no hay no problema, te, no hay problema. de Mira, tiempo que no me meto en nada de esto, así que no. no te preocupes, no te preocupes. En en la historia de procesadores, em, se basa más en la arquitectura de, de cómo se van a conectar las piezas. Entonces, hubo un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, como 30, 40 años atrás, en los cuales habían varias empresas diferentes o varias personas diferentes que tenían una idea acerca de cómo crear una computadora personal. Es decir, anteriormente las computadoras eran inmensas, eran cuartos enteros, ¿correcto? Entonces, Claro, el, el desafío está en hacerlo personal y portátil, lo más portátil posible. Entonces, ahí teníamos la historia pues de Apple, ¿no? Con Steve Jobs y teníamos la historia de Bill Gates con Microsoft. Eh, entonces, para darte una historia más o menos corta, am, Steve Jobs diseñó una arquitectura, o bueno, él no la diseñó, pero su equipo diseñó una arquitectura diferente a la que diseñaron Microsoft. Microsoft se guió por la arquitectura de IBM, ¿no? Que se llama las 386, es la X386, o en otras palabras es la de 16 bits, eventualmente fueron 32 bits, después 64 bits. Ahorita 64. te voy a explicar Ah, de qué se trata esos bits. ¿No? Entonces, anteriormente, las Apple usaban los microprocesadores de Motorola, ahora ya no. Pero, dado a que, dado a que Microsoft se unió con IBM, su venta explosionó, en las cuales fue mucho más común. Entonces, fue tan grande su venta, en la cual el microprocesador que usaba estas IBM era de Intel, ¿ok? La compañía Intel que todavía existe. ajá, sí. Pero era tan grande que no se daba abasto su manufactura, así que fue a una compañía que se llama AMD y le dijo, hagamos un trato, no doy abasto para toda la producción de computadoras, yo te voy a dar los diseños de la arquitectura de este CPU y tú me ayudas a fabricarlo y pues te ganas un porcentaje, ¿no? Claro. Y de esa manera, pues, trabajaron la mayor parte de los 80 hasta los mediados de los 90. Entonces, al mediados de los 90, em, Intel le dijo, hey, ya es hora que pares,
ya yo ya he generado tanto dinero que he construido todas mis fábricas y ya no quiero que tú fabriques mis procesadores. Y Ujú. AMD le dijo, ¿sabes qué? No me importa, ya me diste la patente, me diste la autorización, en el contrato no hay manera como me hagas parar. Y así se creó una rivalidad, al punto de que por mucho tiempo AMD fabricaba exactamente los mismos procesadores que Intel, pero sin embargo llevaba otro nombre, llevaba AMD e Intel, ¿ok? Pero eran básicamente las mismas. Ujú. Hasta que en otra corte, Intel ya definitivamente rediseñó sus nuevos procesadores que los hacían más potentes y no compartió esa nueva tecnología con AMD. Entonces AMD ya tuvo que comenzar a diseñar Ingeniarse, sus propios CPUs. Sin claro. embargo, son muy comparativos. La única diferencia es que Intel cuesta un poco más, AMD, por ser menor nombre, cuesta un poco más barato. Sin Marca. embargo, hay algunos procesadores de AMD que son mejores que los de Intel. Y ese es simplemente buscarlo, ¿no? De qué procesador tú quieres. Pero básicamente esos son dos, los Intel y AMD. Ahora, en modelos de procesadores, hay procesadores que hacen no solamente la función del trabajo matemático y el trabajo lógico de tomar decisiones, sino hay algunos procesadores que vienen integrados con capacidad gráfica. Entonces, ya no requieres tú una tarjeta gráfica para conectarlo a tu pantalla, ¿no? Entonces, hay veces que esa tarjeta gráfica viene en el mismo procesador, hay veces que esa tarjeta gráfica viene integrada en la tarjeta madre, y hay veces en las cuales tú tienes que averiguar qué procesador es, qué placa madre es, ok, no hay interfase gráfica, ok, yo requiero comprar una tarjeta gráfica. Pero todo Ahora, depende también, me imagino, de para lo que quieres usarlo, ¿no? Obviamente, sí, pero sin, por sin la embargo, o sea, capacidad de la tarjeta, ¿no? O sea, la capacidad del video que necesitas, digamos, ¿no? sí, Me no, imagino, ¿no? porque aún para un gráfico básico, como para conectar a una pantalla, solamente para conectar a una pantalla, tú requieres un procesador gráfico. O sea, Ujú. para lo más mínimo, tú requieres un procesador gráfico. Ahora, si tú ya Ajá. tienes un procesador gráfico que esté incluido ya sea en la tarjeta madre o en el procesador, pero tú quieres jugar juegos más fuertes y quieres meterle otra tarjeta, pues obviamente lo puedes hacer. Ujú. Pero la primera parte es de que tienes que identificar si es que el CPU o la tarjeta madre tiene un procesador gráfico, porque lo vas a necesitar para, aunque sea conectarlo a la pantalla. Me han tocado situaciones en las cuales he tenido estudiantes principiantes en los cuales han comprado las partes por su cuenta, pero no se dieron cuenta que la placa ni el procesador tiene procesador gráfico. Entonces me preguntan, ¿por dónde conecto mi pantalla? Porque si es que el procesador o la tarjeta madre tiene el procesador gráfico, de hecho va a tener el conector, ya sea el VGA o ya sea algún otro conector de pantalla. Entonces es una Ujú. manera como tú puedas saber. Ujú. Eventualmente, o sea, estos procesadores fueron incrementándose, o sea, de capacidad, de velocidad, hasta que llegaron a una velocidad de 4.2 GHz. En un momento te voy a explicar qué es un gigahertz, me imagino que ya debes saber, pero en los Pentium 4, que era una versión antigua de los procesadores Intel, lo máximo que pudieron llegar a acelerar estos procesadores a 4.2 GHz. Más allá, veían que se quemaban estos procesadores, porque al ir a tal velocidad se calentaban. Vas a Ujú. ver que los procesadores tienen como un heatsink, que es como un disipador de calor, para poder ayudar con ese tema. Pero veían que después de 4.2 ya no daba más. Sin embargo, la necesidad de tener más procesamiento existía. Entonces lo que comenzaron a hacer es, oh, ahí está, Diana. Lo que comenzaron a hacer es de que en un solo chip del procesador pusieron lo que se llaman cores, dos cores, que básicamente son dos procesadores juntitos. Actualmente
las computadoras personales vienen de 2 cores, de 4 cores o inclusive los procesadores personales de alta gama vienen hasta 8 cores, que significa que tienen 8 procesadores pequeñitos dentro. Entonces, cuando tú compras un procesador y te dice, este es un Intel i5 de 2.3 GHz, lo que significa los i5, dependiendo del modelo, usualmente vienen de 2 cores, y si es 2.5 significa que puede funcionar 2.5 por cada core. Entonces, si tú haces funcionar los 2 cores al mismo tiempo, significa que tienes un total de pues 5 GHz. 5 GHz. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú puedes ver qué procesador sería ideal para lo que tú estás necesitando, ¿no? Mm. Ahora, cuando hablamos de procesadores de servidores, pues ese ya es otra cosa. Am, no solamente tiene mucho más cores dentro, pero tienen la capacidad de poder responder varias señales a la misma vez. Los computadoras personales, como solamente son diseñadas para una sola persona, usualmente nomás responden a una señal a la vez, solamente que lo hacen muy rápido. Pero en procesadores de servidores, como pues van a servir a muchas computadoras o muchos pedidos, pues están diseñados diferentes, ¿no? Ahora tú me dices, bueno, ¿será conveniente ponerle una tarjeta de servidor y un procesador de servidor para usarlo de manera personal? Yo te diría sería una gastadera de dinero. No vas a usar esas capacidades. Genial. Ahora, en el tipo de memoria RAM, de la misma manera, van incrementando su velocidad de qué tan rápido puedes acceder a la lectura y la escritura a estas memorias, ¿no? Entonces se califican en DDR, usualmente Ujú. son Direct Access, DR1, DR2, DR3, en este momento hay DDR5, que son las más rápidas. Ahora, no cualquier tarjeta puede aceptar ese tipo no cualquier tarjeta madre le puedes poner Mm. esas memorias. Tienes que ver qué tarjeta madre es y qué capacidad es. Ahora, O sea que perdón, en las tarjetas adelante. madres tú tendrías que investigar las especificaciones de de la tarjeta madre que tú quieres o de la tarjeta madre que tienes en el caso que tuvieras una computadora y ahí recién Correcto. buscar, digamos, ¿no? Correcto. O si es que quieres armar una computadora de cero, tú tienes que Mm. ver, me enfocaría en que primero, ¿para qué la quiero? ¿No? ¿La quiero para jugar? ¿La quiero nomás para cualquier cosa? Entonces ahí voy a buscar mi tarjeta madre, porque la tarjeta madre es la que va a mandar para todo. Ujú. ¿Ya? Entonces, en la memoria RAM no solamente te tienes que fijar en qué tan rápidos son de leer y escribir, sino también en las capacidades, ¿no? En cuántos gigas de almacenamiento de memoria tiene. Y la cantidad de espacio la cual puedes meter en una computadora también va a ser guiado por la tarjeta madre. O sea, digamos que la tarjeta madre tiene para 4 espacios. Y la tarjeta madre dice, bueno, máximo que puedes poner en cada espacio son 2 gigas. ¿Ok? Entonces, pero la tarjeta madre te va a decir, a pesar de que son 2 gigas, solamente me puedes poner hasta 6 gigas a lo mucho. Entonces, a pesar que tengo 4 espacios, tú puedes poner de repente 2 de 1 giga y 2 de 2 gigas y ahí tienes tus 6, ¿no? Claro. Pero la tarjeta madre va a indicar cuánto espacio tú puedes ponerle en las ranuras que tiene. Ahora, en el tema de discos duros, como había dicho, ahí también es el tema de no solamente cuánta capacidad pueden almacenar, sino qué tan rápido puedes tú escribir y leer en los discos duros. Y los discos duros usualmente se califican en dos. Los discos duros, los HDD, que son los discos de metal, y los SDD, que son los Solid State, que son básicamente los chips que estaba hablando, ¿no? Ok, bueno, tuviste la oportunidad de crear, oh, bueno, dijiste que no estabas muy interesado en lo del trabajo, ¿no? Entonces no hay problema. Pregun- ¿Preguntas o dudas sobre estos temas? No, No. ninguna. Perfecto. Entonces continuemos a Deyanet, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, disculpa que llegué tarde, pero es que se había atascado un carro aquí en la entrada y se nos
Nos distrajimos ahí y se me hizo tarde. No te preocupes, no te pongo falta, no, no hay problema. Ok, vamos a la segunda clase. Ok. Show. Ok, lo que vamos a hablar acerca en esta oportunidad son las unidades de medida, para que tengan un poco de idea, un poco de lenguaje cuando vayas a comprar un equipo o de repente cuando tengas que arreglar ciertas cosas, puedas entender un poco de lo que se están diciendo, unidades de medida. Después vamos a hablar un poco acerca de los puertos y cableados comunes en las computadoras y también vamos a estar hablando acerca del firmware. ¿Ok? ¿Qué es el firmware? Hay dos tipos de firmware comunes en las computadoras personales. Estas son el BIOS y el UEFI. ¿Ok? Y también vamos a ver un poco acerca de la instalación de Windows, cómo tú haces para poder instalar Windows. ¿Ok? Ok, en unidades de medida. Los CPUs, las unidades de procesamiento, tienen una unidad de medida que se llama el Hertz. ¿Qué significa Hertz? Hertz simplemente es una oscilación eléctrica, ¿verdad? Entonces tenemos una que va a positivo, que es el pico de arriba, y después va hacia negativo, que es el pico de abajo, y se mide por segundo. Entonces, básicamente, el procesador va a procesar ah, instrucciones o computaciones matemáticas por cada hertz. Es como si, es como si el CPU requiriera un tambor y requiriera un ritmo, porque el procesador solamente puede procesar una cosa a la vez. Bueno, por lo menos los personales pueden procesar una sola vez. Entonces, si le metes dos cosas a la vez, se traban. Esa es una de las condiciones de los procesadores. Es por eso que requerimos un reloj. Y los relojes se miden, la velocidad se mide, en este caso, como son muy rápidos, se miden en hertz. Entonces, usualmente, en la actualidad, las velocidades de estos procesadores oscilan entre los 2.0, bueno, desde los 1.8 gigahertz. ¿Qué significa giga? Giga significa 1 millón. Entre los 1.8 gigahertz hasta los 2.4, 2.5 gigahertz. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que digamos que tenemos un procesador de 2.5 gigahertz, lo que significa de que en un segundo este procesador puede procesar 2.500.000 instrucciones por segundo. ¿Okay? Entonces es un montón de instrucciones. Okay. Una cosa que le estaba diciendo a Eric, que probablemente no estás escuchando, no escuchaste tú, Deyanet, es de que anteriormente los procesadores Intel, dado a la versión que tenían, por ejemplo, había Intel 1, perdón, había Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 4, ¿no? Cuando llegaron al Pentium 4, se toparon con un límite físico, porque vieron que cada vez que empujaban estos procesadores al límite para que fuera más rápido, generaba tanto calor que terminaban quemándose y ya no funcionándose. Y ese límite que vieron fue de 4.2 GHz, más o menos. Entonces no podían crear en un solo paquete un procesador que vaya más rápido de 4.2 GHz. Entonces lo que hicieron es, dado a que cada vez las cosas las hacen más pequeñas, dado que cada vez las cosas las hacen más pequeñas, comenzaron a meter lo que se llaman cores, que son como procesadores pequeños dentro de un solo paquete. Entonces, en esta imagen dice Intel Core i7. El Core i7 tiene, dependiendo del modelo, puede tener hasta 8 cores, que significa que tiene dentro 8 CPUs pequeños conectados en unos con otros. Entonces, ya no requerían sobrepasar el límite de 4.2 GHz, sino en vez de que tuviera
un solo procesador que sea muy rápido, pusieron varios procesadores pequeños en una sola empaquetadura que no vaya tan rápido. Entonces, por ejemplo, estas Core i7 pueden ir a 2.8 hasta inclusive 3.2 GHz. Pero cuando tú lees 3.2 GHz, significa que cada CPU dentro de esta empaquetadura puede ir hasta 3.2 GHz. Entonces, si multiplicas esos 3.2 GHz por 8, tienes más o menos como unos 25 GHz de procesamiento. ¿Sí quedó claro o estoy hablando chino? Sí, sí. Porque a veces, No. a veces ni yo me entiendo. ¿Ok? Genial. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Digamos que queremos comprar un procesador. Digamos en Amazon. Yo no los compro en Amazon. Yo te quiero dar una página que se llama tigerdirect.com, que es ahí donde compro mis piezas de computadoras. O también hay otra que se llama newegg.com. Ese Tiger yo lo vi en físico, creo que en Las Vegas, No he visto una tienda de ellos, de Target Direct. ¿no? Pero me suena, sí me suena. Posiblemente haya, no te digo que no, pero no las haya visto Sí. yo. Usualmente están en internet. Pero acá están, usualmente hay piezas muy buenas, muy buenos precios. Y sobre todo, cuando alguien me pide o me recomienda qué computadora comprar, ya sea laptop o desktop, yo le digo, no vayas a Walmart, no vayas a Best Buy, por favor, porque son una porquería. Mejor Mm. cómprate una aquí o inclusive lo que hacen estas Ármala. compañías, lo que hacen estas compañías es ellos rentan las computadoras a empresas. Y entonces las computadoras esas son de calidad de negocio, no son calidad de casa, son mejores. Y cada año estas empresas van renovando, o sea, les van entregando nuevas computadoras. Entonces lo que hace esta compañía es que te vende, o sea, las recibe, verifica que todo está bien, te dan un año de garantía y te las venden a un precio muy cómodo por lo que te están dando con una garantía de un año. ¿Y las Entonces, encuentras como refurbished o las encuentras como refurbished. refurbished? Ok. Y ¿Qué ahí te significa esa ponen palabra? eh, como refurbished, es como remanufacturado, como que, o sea, está usado, Mm. de repente le cambiaron una pieza o de repente modificaron algo y te la están volviendo a vender. Sí, pero te la dan como nueva, técnicamente, casi, Técnicamente sí. como nueva. Y ahí Ajá. te dicen, porque depende cómo está cosméticamente, ¿no? Te dicen está grado A, grado B, grado C. Grado A es prácticamente nueva, o sea, no tiene ni siquiera una manchita. Bueno, entonces digamos un CPU. Vamos a ver esta tienda. Intel i7. Genial, acá hay varias. Entonces, vamos a ver. Te dice Intel generación 12. Cada cierto tiempo, cada 18 meses, más o menos, la industria que crea estos procesadores que están ahorita en Taiwán, van mejorando la misma arquitectura de esta versión de CPU. O sea, las i3, la i5, la i7, la i9, tiene como una estructura ya hecha. Pero esa estructura puede tener algunos problemas. Entonces, cada 18 años crean una nueva generación, una nueva versión de la misma arquitectura, haciéndole unas pequeñas modificaciones. 18 En meses. este, 18 En meses. 18 años ya no sirven. Sí, así es. Más o menos son cada 18 meses. Entonces, esta es la versión 12. Yo creo que es una de las últimas. Entonces, te dice que es un Core i7. Este es el modelo. ¿Qué significa el modelo? Tú puedes googlearlo, pero las letras y los números indican algo. Vamos a ver qué es lo que indica. Por ejemplo, en Google. Ok, de la misma Intel. Intel Core. ¿Ok? Entonces significa que tiene 12 CPUs dentro. Ujú. Tiene Intel 12 Core. cores dentro. De los cuales 8 son los que trabajan
y 4 son de eficiencia. No estoy seguro qué es lo que significa eso. Eso es algo tan nuevo que ni siquiera yo lo he visto. Ujú. Am, pero en total tiene 12. Ahora, tú puedes forzosamente, tú puedes lo que se llama overclocking un CPU, que significa hacerlo funcionar más rápido de lo que está diseñado. Entonces acá te está dando unas especificaciones de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que le puedes hacer a este CPU que esté dentro de la garantía. Solo que esa que estás diciendo lo hace a nivel de software, no de hardware, porque el hardware no lo puedes cambiar. Exactamente. Ahora, la tarjeta madre controla la velocidad del CPU. Entonces, predeterminación, este CPU va a funcionar a 2.7 GHz. Pero te dice que tú lo puedes alzar, Performance Core Base Frequency a 3.6, lo puedes poner en modo turbo a 3.8, puedes ponerlo en Performance Core Max Turbo Frequency a 4.9 y ya si quieres más, puedes poner hasta 5 GHz. Estos 5 GHz es por core. Lo que quiere decir que si multiplicas 12 por 5, tienes 60 GHz ya. ¿Para qué quieres más? Es demasiado. ¿Ya? Ahora, sigamos. ¿Qué son estos cache? Se llama cache, no caché, pero si lo quieres decir en español, caché, pero en inglés es cache. ¿Qué significa? Yo te comenté que la memoria RAM es usada para poder trabajar, ¿no? Es una memoria que es rápida, más rápida que el disco duro. Bueno, estas memorias cache son mucho más rápidas aún que la RAM que vienen dentro de la empaquetadura del procesador CPU. Y es como un espacio de trabajo más directo. Como por ejemplo, de repente no es que el CPU haya terminado de hacer toda la información completa como para mandárselo de una vez al RAM para que después lo vuelva a pedir y siga haciendo sus cómputos, sino requiero algo nomás momentario para poder dejarlo un ratito mientras hago esto y entonces después lo vuelvo a tomar porque todavía tengo que completar acá, etcétera, etcétera. Entonces, de repente el trabajo no está completamente terminado y requiere un espacio mínimo, pero que sea muy rápido, porque como puedes ver, este CPU es demasiado rápido, que si lo mando a RAM pierdo demasiado tiempo. Entonces tiene una memoria cache principal que es rapidísima, de un espacio de 25 megas. Perdón, gigas es 1000 millones, megas es millón. Y tiene otra memoria cache L2 que es un poquito más lenta que la cache 1, pero mucho más rápida que la memoria RAM de 12 megas. Entonces, dependiendo qué es lo que quieres hacer, obviamente estas memorias también importan. Y también te dice cuánta corriente va a usar. Entonces, si la manejas a velocidad base, que es 2.7, tú requieres por lo menos 125 watts de poder. Entonces, cuando tú compras tu fuente de poder, tú tienes que ver cuántos watts genera esa fuente de poder. Digamos que quieres esta computadora para jugar, ¿no? Entonces te dice, bueno, la tarjeta madre, el disco duro, pues ahí, con todo eso, con los ventiladores, te vas a comer unos 150 watts. ¿Ok? Más el procesador, tiene 125 watts, ahí ya llevo 275, más mi tarjeta de video, de repente esa requiere unos 250 watts, porque esas son bien dragonas. Allá ya tengo por lo menos unos 500 watts. Entonces, yo no le voy a poner 500 a las justas, yo requiero ponerle más de 500 watts, entonces ah, mi fuente de poder tiene que ser por lo menos, mi recomendación sería 750 watts. ¿Sí entienden lo de fuente de poder, correcto? Eric. Eric, ¿estás ahí? Sí, Bueno. sí, sí, te digo que sí entiendo, sí, sí, sí. Perdón, no, es que no veía las cámaras. Genial. No, no, Entonces, sí. Entonces, igual como el procesador, ¿no? Tú puedes venir a la tienda y poner Power Supply y ahí puedes decidir qué ponerle, ¿no? Tú tienes también que hacerle tus cálculos. Por ejemplo, esta de
de 500 watts está a $59, ¿no? Entonces vas a requerir, mira, esta de 1300 watts a $300. Mira, ¿por qué esta está a $300? Claro, más caro. $308. Ah, bueno. Esta es ya pues demasiado. Yo, en lo personal, por lo que yo uso, yo a la justa con una de 500 estoy suficiente, ¿no? Pero así vas haciendo tus cálculos. Genial. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? No, ninguna. No. De mi parte, al Perfecto. menos. No, No, eso vamos me bien. gusta. Que no haya quejas. Eso me gusta. Ok. Listo. Sigamos. En unidades de medida de las memorias RAM. Y la memoria RAM tienen dos tipos de calificaciones, ¿no? De que te tienes que te tienes que preocupar. Una es qué tanta capacidad puede almacenar y otra es qué tan rápido puedes acceder a esa información. ¿Ok? O sea, qué tan rápido puedes leer la información y escribir. Entonces, son dos medidas que tienes que preocuparte acá con las memorias. Por ejemplo, cuando se habla de espacio, se habla de bytes, ¿no? ¿Qué es un byte? Hemos dicho que las computadoras funcionan con solamente ceros y unos, es lo único que entienden. Entonces, cuando hay un espacio donde puede haber un 0 y un 1, se dice que es un bit, ¿no? Pues un bit es un espacio de unidad. Un bit es una unidad de espacio, la unidad de espacio más pequeña posible. Pequeña. Y el conjunto de 8 bits se dice que es un byte, ¿no? Y desde ahí se basa, pues, las medidas de espacio. Entonces, 1000 bytes es un kilobyte, 1 millón de bytes es un megabyte, 1 billón de bytes es un gigabyte. En este momento estamos en los terabytes. Ujú. Ahora, en el espacio de memorias, ahorita todavía seguimos en los gigas, ¿no? A menos que trabajes con servidores y ya ese es otro cuento, ¿no? Entonces, nuevamente, tienes que preocuparte cuánto espacio tiene. Por ejemplo, en esta, no sé si pueden ver, pero acá dice 4 GB, que significa 4 gigabytes. 4 GB. Sin embargo, la velocidad de cuánto puedes tú accederlo, o qué tan rápido puedes acceder, está codificado. Dice 128.00S. ¿Ok? Hay diferentes codificaciones que los ponen ahí para indicar velocidad. Pero veamos, pues, en vivo cómo sale cuando quieres comprar una. Genial. Ahora, el tamaño de la unidad va a depender de la tarjeta madre. Todo depende de la tarjeta madre. Entonces, y hay dos calificaciones muy grandes. Una es para computadora regular de escritorio y otra es para laptops. Laptop. Para las laptops son más caras por la misma capacidad, por el hecho que son más pequeñas. Nada más. Y acá lo califican en pues diferentes, ¿no? En memoria para desktop, para laptop, para servidores, para computadoras Apple, para Apple laptops. Vamos a ver las PCs regulares de desktop. Ok, acá te lo dejan más claro. Esta es una marca Kingston, que es muy buena, de 32 gigabytes, pero te dice es un kit de 2, que significa que cada uno es de 16, ¿no? Y la velocidad que tienen es 5200 megahertz. Y es del modelo DDR5 de las últimas. ¿Sí? Entonces, posiblemente no requieras tanto espacio por lo que tú vas a hacer, pero si de repente quieres que el pequeño programa o pocos programas que vas a correr, tú los quieres que sea rápido. Entonces, de repente yo no requiero los 32, pero sí requiero los 5200. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú puedes estar jugando con el precio. De repente no quiero pagar tanto espacio, pero quiero alojar ese dinero que iba a gastar en el espacio, lo pongo mejor en la velocidad. Por ejemplo, esta.
Esta es 16 gigabytes de espacio de memoria. Es una Y unidad tiene 2666. y es Y una DDR4. DDR4. Entonces, esta va a la mitad de velocidad. Pero, pues, puede ver por el precio. 51.11 a comparación con, bueno, 133 dividido en la mitad, está como más o menos por ahí, ¿ah? Ujú, sí. Entonces, si mi tarjeta madre me acepta esta DDR5, pues voy con esa. Ya más o menos me van viendo la jugada. Esta, por ejemplo, es 16, parece que es un kit de 4, lo que significa que cada uno es de 4 gigabytes, Sí, dice pero su 4 por 4 velocidad, gigas. sí, así es. Entonces, acá vas a requerir por lo menos 4 slots en tu tarjeta madre para ponerlas ahí. Sin embargo, es una DDR3 a 1333 MHz. Entonces, vas viendo que mientras más va bajando los DDRs, más lentas son. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. Ok. Ahora, dependiendo del tipo, también te van a decir el voltaje. Usualmente no es inconsecuente qué tanto voltaje usan porque no usan mucho. Ahora, acá tienes uno que dice non-ECC. Y ese es un poquito más avanzado. ¿Qué significa ECC? Aunque tú no lo creas, las computadoras también cometen errores. Es decir, hacen computaciones matemáticas erróneas. O al momento de grabar la información en el disco duro o en la memoria RAM, es posible que un 0 se convierta en 1 y un 1 se convierta en 0. O sea, ¿cómo sabes que no pasa eso? O sea, pasa en la computadora y a veces es muy frecuente. Entonces, dependiendo para qué estás usando la computadora, tú requieres que haya un chequeo de integridad de la información. Por ejemplo, digamos que tú estás trabajando para Morgan Stanley y eh, estás manejando las computadoras que hacen las transacciones financieras de los clientes de miles de millones de clientes, bueno, de millones de clientes de Estados Unidos, y digamos que están al momento de que digamos que si un 0 se convirtió en 1, es la diferencia entre $1.000 a $1.000.000. Entonces tú requieres que eso no pase, o requieres asegurarte que eso no pase. Obviamente lo puedes hacer a través del software, pero muchas veces también se requiere a través del hardware, porque son más rápidas en hardware. Entonces, este SC es un chequeo de integridad de la información. Entonces, como te dice que es non-SC, significa que no tienen ese chequeo. Ahora, en computadoras personales, yo te recomiendo que no compres que tengan chequeo. O sea, compra estas regulares que no tienen chequeo. ¿Por qué? Porque am, va a ser contraproducente, aunque parezca ilógico, va a ser contraproducente y va a alentar más tu computadora. Y el precio que vas a pagar es muy diferente, a diferencia de uno que sí tiene chequeo a uno que no tiene chequeo. ¿Entiendes? Entonces, por la misma capacidad que tú tienes, vas a pagar mucho menos si es que no chequea, a que una que sí chequea, y a diferencia va a alentar un poco más tu procesamiento, porque va a tener que chequear. ¿Ok? All right. ¿Ok? La siguiente es disco duros. Ok, en discos duros también, al igual que la memoria RAM, no solamente tienes que ver el espacio de almacenamiento, sino la velocidad con la cual tú puedes escribir y leer, ¿no? En este caso, que son los tradicionales, que son los discos de plata de metal, la velocidad se mide por revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido está dando vuelta ese plato? Mientras más rápido de vuelta, más rápido puedes acceder a la información. Ahora, en el caso de las SSD, las Solid State, la que estaba comentando en las clases pasadas, que ahora son chips, ya no son platos de discos, sino son ahora memorias, va a ser calificado como la misma manera que la RAM.
Ahora, la diferencia entre la RAM y estos nuevos discos duros es de que las RAM pierden su información cuando apagas la computadora, a diferencia de esos discos duros que mantienen la información. Entonces son otro tipo de chips. ¿Sí? Ok, como estas de acá, ¿no? Ahora, en estos nuevos discos duros que tienen chips, aparte de, ah, aparte de la cantidad de almacenamiento y aparte de la velocidad con la cual puedes acceder a la información, ¿qué otra medida sería interesante que sepas acerca de estos equipos? Que puedas pensar. Y si no sabes, está bien no saber. Simplemente no se me ocurre nada. El tema con estas cosas es de que tienen un tiempo de vida, un tiempo de uso. Es decir, tú nomás tienes una cantidad limitada de cuántas veces tú puedes escribir encima de estos chips. Escribir y borrar. Entonces, cuando tú almacenas la información, obviamente, y borras de repente archivos, fotos, videos, ese espacio se vuelve libre. Y al volverse libre, cuando creas nuevos archivos, nuevas fotos, nuevos videos, pues ese espacio viene siendo usado por este, nuevamente, ¿no? Entonces, solamente una cantidad fija en las cuales estos chips pueden ser usados. Y eso es muy importante también. Entonces, por ejemplo, yo no sé por qué cierro siempre esta página. Si voy a regresar acá. Cuando vemos temas de el SSD, de los Solid State, acá está. Ok. Vamos a ver si tienen. Ok. Acá te dice que este es un Samsung 870 Evo de 250 gigas de espacio. Del conector, ahorita vamos a hablar de los tipos de conectores de disco duro SATA, ¿no? Y es interno, porque también puedes tener externos, ¿no? De 2.5, son pequeñitos. Las de desktop son como 3.5. Los 2.5, esto me dice que es para laptop. SATA 6.6 gigabits por segundo significa que el cable puede mandar hasta 6 gigabits de información. Gigabits, no gigabytes, gigabits por segundo. El puerto. Una cosa es el puerto, otra cosa es adentro, ¿ok? Puedes hacerle encripción de hardware, o sea, si quieres proteger tu información, soporta encripción, tema aparte, ya más avanzado, no se preocupen por eso, no se estresen por eso. Sin embargo, tiene la capacidad de que puedas leer información a 560 megabits por segundo y 530 megabits por segundo para escribir. Ahora, si mi puerto puede ir hasta 6 gigabits, esto quiere decir que fácilmente puede maximizarlo, o sea, en el tiempo más crítico, puedes tú leer y escribir a la misma vez sin problemas. Porque si tú sumas estas dos cantidades, te llega hasta 1 gigabit, 1.2 gigabits, a lo mucho. Entonces tienes más que suficiente. Al igual que el CPU, este tiene una memoria cache. Usualmente esta memoria cache no es tan rápida como la del CPU, pero ayuda a acelerar también el proceso de lectura y escritura. ¿Ok? Eso es todo con los discos duros. ¿Ok? Ya son las 7:50. Dame 10 minutos para descansar la lengua y regresamos a las 8. Solo tengo Oh, una pregunta. pequeña pregunta. ¿Te la hago ahorita o te la hago después? No, ahorita está bien. Ok, entonces, estabas hablando que en estos solid state disks no tienes, digamos, tienes cierta cantidad de oportunidades para reescribir, ¿verdad? Así es. En el espacio que estás removiendo, ¿verdad? Así es. Entonces, en el disco duro normal, No se cuenta mucho no porque es es tan así. grande que es casi negligente. Ok, entonces es irrelevante En, la en- en los oportunidad, discos la de, cantidad, digamos.
En los ¿Perdón? discos de metal sí, pero en estos Es- discos chips sí requieres sí tienes que ¿Y tener cómo como, sabes cuántas oportunidades tienes o cómo mides eso? hay Yo me software imagino que deben ser especiales, millones de repente, bastantes, ¿no? Pero ¿cómo tú sabes? muy buen punto. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Specchi, que lo que hace es de que hace como un análisis de tu hardware y te da una lista de estatus de salud. ¿Ok? Se llama Specchi y es gratis. O puedes comprar la profesional también, ahí ves las especificaciones. ¿Qué es lo Ujú, que sucede? Obviamente, ok, dentro de los chips, y esto pasa también en los discos de plata y en los discos o sea, en los discos de metal y los discos de chips, pasa en los dos. ¿Qué es lo que pasa? En los discos de plata se llaman, son puntitos de metal que tú vas escribiendo y borrando y escribiendo y borrando. En los de SSD son semiconductores. ¿Ok? Esos semiconductores tienen un tiempo de vida. Entonces, obviamente que no todos los semiconductores del disco duro se van usando a la misma vez, porque no usas todo el disco. Hay algunos que todavía están libres. Algunos que ni siquiera los has tocado porque posiblemente nunca has llenado tu disco duro. Entonces, cuando tú corres el programa va a haber una funcionalidad que se llama Smart para discos duros. Este Smart lo que hace es, va a probar cada uno de esos semiconductores y procesador y espacio en los discos de plata para ver si es que está funcionando la lectura y escritura. Es decir, va a ser como una pequeña prueba. Y si es que no puede escribir o leer en este espacio, entonces los marca como sectores dañados. Entonces, con este programa de Specchi, cada cierto tiempo tú corres y en el reporte de Smart te va a decir cuántos sectores dañados hay en el disco duro. Mientras más van incrementando, tú dices, "Uy, este disco duro ahorita se me malogra". ¿Por qué? Porque el disco duro no se malogra por completo, de una para otra, sino se van malogrando los sectores poco a poco y van incrementando. Rafael, de hecho yo recuerdo que yo usaba una aplicación y te podía recuperar los sectores dañados del disco duro. No sé por qué razón, pero lo No, o sea, hacía. claro que sí, No hay todos, intentos, ujú, ajá, hay a intentos de veces poder no todos, pero recuperarlos, claro. Hay programas como para recuperar archivos perdidos que trata de leer lo que hubo escrito, o lo que estuvo escrito, ¿no? sí. Entonces, sí, definitivamente. Pero una manera muy eficiente de ver que tu disco duro ya se está fregando es haciendo esta prueba de cuántos sectores están Pero dañados. también si están en el mismo espacio, pues puedes dividir tu disco duro, como son tan grandes ahorita, y Claro, dejar ese espacio sin usar. claro. Y en, ahí tú vas a tener que sopesar, ¿no? ¿Particiono mi disco duro para usar lo que todavía no he usado o compro uno nuevo? Yo diría compro uno nuevo. Ahorita sí, en mi época no. Ahorita sí. En la época anterior no, pues porque eran muy caros. Pero ahora disco duro están 60, $80 Muy económico, la verdad que sí. por bastante espacio. Claro. ¿Respondí tu pregunta? Sí, Sí. gracias. Genial. Ok, entonces dame unos 5 minutos y regresamos a las 8. Ujú. Perfecto.
Ok, ya son las 8 de la noche, vamos a continuar. Si pudieran poner sus cámaras y si me pudieran confirmar si me están escuchando. Bueno, Acá estoy, ya. genial. Mira, descargué el Spechi y lo corrí. Entonces me fui al espacio de storage o de disco duro. Sin embargo, parece que mi disco duro no tiene el Smart, no soporta Smart. Yo creo que el Smart es para los discos de- de metal. Pero debe haber otro programa en el cual pueda hacer pruebas al disco duro para ver el estatus. ¿No? Que solamente tienes que buscar y descargar esos programas. ¿Y tú qué recomendarías? ¿Qué tipo de disco duro recomendarías? Definitivamente los SSDs, si a eso te refieres, o qué criterio estás preguntándome. No, 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 entre uno y otro. Digamos que uno quiere comprar un disco duro y están las dos opciones. ¿Por cuál te decidirías más o A ojos menos? cerrados, las SSDs son mucho más rápidas. Ahora, puede ¿Qué que te significa asuste ese SD? Solid State Drive. Son Ah, los de los chips. Son de los chips. Ujú. Estas, mira, ah, estas de acá, las nuevas. ok, La que estábamos viendo en la tienda, que es esta. ok, perfecto. Ujú. Ok. Ok. ¿Qué te iba a decir? Ahora, puede que te asuste un poco cuando te diga, ¿no? Es que tiene un tiempo de duración, ¿no? Pero la diseñan de tal manera de que, pues, dure tanto. Por ejemplo, esta computadora que tengo, ya casi voy a tener 2 años con ella. Esta es mi computadora de trabajo, la uso todos los días, ¿no? Y pues todavía sigue andando muy bien. Y yo creo que pues, va a pasar un par de años más y todavía no va a tener ningún problema con el disco duro. Y te digo, o sea, yo uso bastante el espacio, ¿no? Ok, continuemos. SD. Ok, vamos a hablar acerca de los puertos y cableados de los equipos. Antiguamente teníamos al disco duro que está arriba a la izquierda, que se llama los IDE, los IDE. Y esos tenían un montón de pines. Y tenían, los pines de la izquierda son los de data, y los pines de la derecha, estos gruesos, son de la corriente, del power. Ahora, como podrás ver cuando vimos los discos duros que tenía conexión SATA, la conexión SATA son más delgaditos y estas son digitales. ¿Ok? Entonces, y la conexión de puerto de corriente también es igual. Entonces, al lado derecho te voy a dar un ejemplo de los cables del IDE y el SATA de data, ¿no? Estas de arriba a la derecha son usados para conectarlo a la data y en los de abajo son los que se usaban. El que es blanquito era el antiguo, que se conectaba arriba, y el negrito este, que es plano, es de los nuevos. Ahora, tú vas a ver el conector tanto en el disco duro como en la tarjeta madre. Van a ser iguales, son los mismos. Obviamente que los conectores de poder, de corriente, van a venir del power supply. Ok. En conexión de pantalla o video, ¿no? Tenemos el HDMI, que es muy común ahora en los televisores también, pues las computadoras también lo tienen. Tenemos el mini HDMI, simplemente lo mismo, pero más pequeño. El mini DVI, el mini DisplayPort, que usaba el mini DVI y el mini DisplayPort, creo que lo usaban las computadoras Mac. El Thunderbolt, también lo usaban las computadoras Mac, no son muy comunes. El S-Video es una de las antiguas. Lo usaban más como para proyectores, no para pantallas. El DVI es el primer conector que salió digital. Se llamaba DVI. Ya no es muy común, no es muy usado. Y el antiguo analógico, que no era digital, sino era analógico, era el VGA. Aún los vas a poder ver, o aún los vas a ver, pero no es muy común.
Y el más nuevo, uno de los más nuevos, se llama el DisplayPort. ¿Ok? Entonces, si ves alguno de estos son para conectar a la pantalla. O algún equipo de video, ¿no? Puede ser un proyector, puede ser, no sé. Bueno, pantallas y proyector. Y los cables, ¿no? Sus cables correspondientes. Tenemos el VGA, el cable VGA, que es este de azul. Este de medio, que está arriba al medio, es un HDMI. El de la derecha es un DVI y el de abajo es un DisplayPort. El DisplayPort se puede confundir mucho con el HDMI. La única diferencia es que el HDMI es como una D y el DisplayPort es como una D cuadrada, ¿no? No tiene el corte en ambos extremos, solamente en uno. En uno es cuadrado y en el otro sí tiene como su corte diagonal. Después, en puertos de comunicación o de corriente, también puede ser, es lo más común, el más común es el USB. El USB surgió dado a que hay muchas empresas, muchas fábricas que siempre han creado sus propios puertos. Y entonces hay tantos cables, no sé si tú recuerdas, anteriormente cada vez que tú comprabas un equipo, ya sea una radio, un electrodoméstico, algo que tenía que tener un transformador, el enchufe del transformador era tan diferente que uno no le cabía al otro. Lo mismo pasaba con la computadora. Entonces, para poder solucionar este problema, trataron de, uni- de unir o hacer un conector universal. Por eso se llama USB, creo que es Universal Standard, no sé qué significa la B, pero trataron de hacer universal. Pero aún así, al tratar de hacerlo universal, no pudieron crear uno solo, sino tuvieron que crear todo un sinfín de diferentes conectores USB. Entonces, acá están las más comunes. Por ejemplo, empezando de izquierda a derecha, mejor empecemos con la imagen de la derecha, que tiene las clasificaciones. USB-A, que son las planas regulares, son las que usualmente se conectan a la computadora, como por ejemplo el mouse con el cable tiene un USB, o los flash drive tiene conector USB-A. El USB-B, que son medios cuadrados, son los que usan las impresoras. No sé si alguna vez has conectado una impresora. Ahora las impresoras son inalámbricas, pero anteriormente tú los conectabas por el cable USB. El cable USB-B iba a la impresora y el cable USB-A iba a la computadora. Después sacaron el USB-C, que es como este medio redondito, que son los que usan los teléfonos Samsung. O inclusive, ahora actualmente algunas computadoras, por ejemplo, las Mac, ahora tienen estos conectores USB-C. Sí, esas pequeñitas. Así es. Después la de abajo tenemos un USB mini, que son medias cuadraditas, ¿no? Medias chicas cuadraditas, y también tenemos el USB micro. Tenemos un montón ahora. Ahora, ¿por qué tan diferentes? Porque lo que ellos han querido hacer es poder transmitir data a través de este cable y corriente. Porque anteriormente teníamos el problema de que teníamos que conectar el aparato, que tenía que tener un cable, así como el disco duro, un cable para la información y un cable para la corriente. Entonces quisieron hacer que el mismo cable transmita corriente y información. Entonces, dependiendo cuánta información tú requieres o cuánta electricidad tú requieres, va a usar diferentes puertos. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a la parte de la izquierda, en este conector rojo tenemos el USB 3, creo que se llama el USB 3, que los teléfonos Samsung antes usaban, que necesitaba tanta corriente y podía transmitir tanta información que requerían separarlos un poco. Por eso tuvieron este conector medio raro que parece dos conectores pegados, ¿no? Y así iba la historia. Ahora, cuando tú vayas a manejar eh, este, equipos de empresas o equipos industriales, como por ejemplo, si vas a hacer
una reparación al Walmart o al Target y requieres cambiar el cajero, el cajero, aunque no parezca, es una computadora bien compleja que conecta todo, que ese mismo cajero donde se saca el dinero también se conecta al escáner, a la pantalla que te muestra el precio, a la impresora que te da el recibo, etcétera, etcétera. Entonces, esos equipos requieren bastante poder. Entonces, tú vas a ver que no solamente vas a tener, por ejemplo, este conector regular como el USB, perdón, el USA, pero encima del USB-A vas a tener otro cuadradito más grueso, que es para el de la corriente, que no está aquí, que no lo he encontrado, pero que yo lo he visto en persona. Que cuando lo vi, dije, se parece a un conector USB, pero es como bien gordo y tiene otra ranura encima, está bien raro. Entonces al preguntar me dijeron, sí, es que como requieren tanta corriente, requieren eso. Entonces, esta computadora de la registradora tiene ese puerto que le cabe a este tipo de conector. ¿Ok? Nomás para que estés pendiente si es que alguna vez te toca ver eso. Ok, sigamos con los siguientes, los puertos y cableados de red. ¿Ok? El puerto más común, no es el único, pero el más común de red se llama el puerto RJ45. ¿Okay? Ese es el nombre oficial, RJ45. Si tú puedes ver, es muy parecido al puerto de teléfono. Obviamente que ahora que todos tenemos celulares, ya no usamos esos puertos, pero si es que alguna vez tú tuviste un teléfono de casa, tú ese teléfono tenías que conectarlo a la pared y había un conector más pequeñito que este. ¿Por qué? El conector de teléfono se llama RJ11 y este de red se llama RJ45. Tenía solo 4 cables, este tiene 8. Así es. Es más, para teléfono tú nomás lo mínimo que requieres son 2, pero sí, usualmente tienes 4. Ahora, en estos de red tienes 8 y son 8, no puedes tener menos, ¿ok? Y no puedes tener más, son 8. ¿Ok? Entonces, a veces se refieren como el RJ45 o puerto LAN o puerto Ethernet, como se escribe acá, Ethernet. ¿Ok? Y tiene 4 pares, o sea, 8 cables. Estos cables tienen colores. Cada color tiene una función especial. Obviamente no voy a meter en esto ahora, solamente para que sepan. ¿Ok? Como podrás ver acá en la foto, esta es una computadora. Y en la parte de abajo parece que es un módem o un switch. Más adelante te voy a explicar las diferencias. Ok. Pasemos a un poco de software, pero que está muy ligado al hardware. ¿Okay? Hemos dicho que el software es el que manda las instrucciones al hardware para que el hardware haga algo respecto con estos ceros y unos que se les manda. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros prendemos la computadora, usualmente el sistema operativo, como Windows en este caso, se carga. Y antes que se cargue Windows no podemos hacer mucho con la computadora. O sea, requerimos ese sistema operativo para entrar al internet, escribir cartas, escuchar música, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de que ese sistema operativo se cargue, hay un programa que está instalado en un chip en la tarjeta madre, como en la foto que te estoy poniendo ahí arriba a la derecha, es un chip que tiene un programa básico que se llama BIOS. BIOS significa Basic Input Output System. ¿Okay? Es un programa tan básico que lo que hace cuando prende la computadora, este programa es el que chequea que el hardware esté funcionando por lo menos lo mínimo. ¿Okay? No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido una computadora de escritorio y el teclado no ha estado conectado y antes de que cargue el sistema operativo te sale un mensaje diciendo, hey, no hemos detectado teclado. Presiona la tecla F1 para continuar. ¿Te ha pasado? ¿O estoy hablando chino? O No por sé. ejemplo, tú prendes la computadora, se pasa una pantalla negra, hay un montón de letras blanquitas y después unos números avanzando rápidamente. Es un chequeo Rafael, de... ¿qué es lo que pasa? Pienso que es lo que me acuerdo. Ujú. El BIOS
como dices tú, chequea todo el hardware antes de iniciar de, de montar el sistema operativo en la memoria, ¿no? Y Así es, arrancar la computadora. así es. Pero si cuando tú apagaste la computadora, estaba conectada la impresora, estaba conectado el teclado y ya no está conectado, es cuando él te da el mensaje. Dice, epa, aquí está guardado la información de que hay un teclado y yo no lo veo, no está. Así es. Claro que sí. Entonces, manda señales eléctricas a todas estas partes de hardware para ver si hay un corto, para ver si están o no están, para ver, por ejemplo, en la memoria RAM hace un chequeo rápido si es que está funcionando correctamente la memoria RAM, si está el CPU, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no detecta algo, lo manda a la pantalla, te manda un mensajito. O si es que inclusive detecta, a veces solamente manda el mensaje en la pantalla o inclusive te manda pitidos, ¿no? Te manda unos sonidos. Eso es el BIOS. Estoy diciendo, hey, algo está mal y se comunica como tipo código Morse, ¿no? Te da pitidos largos, pitidos cortos, combinación de estos. Y dependiendo de la tarjeta madre, porque no todas las tarjetas madres tienen el mismo BIOS, tú tienes que ir al internet y buscar qué significa estos pitidos para la tarjeta madre. Y ahí dices, pues una memoria RAM está mal. Pum, la sacas y boom, arranca la computadora, ¿no? Em, o tienes que reemplazarla, o etcétera, etcétera. A veces te sale un mensaje como, por ejemplo, sistema operativo, no se ha encontrado el sistema operativo, no arranca. ¿Por qué? Porque el BIOS se encarga de que después de que haga esa prueba, se encarga de decirle a dónde tiene que ir para encontrar el sistema operativo. En qué disco duro, en qué parte del disco duro, etcétera, etcétera. Porque tú puedes tener más de un disco duro. ¿Entiendes? Entonces, dentro del BIOS hay una opción que se llama boot, B-O-O-T, que es ahí donde tú le puedes indicar en dónde buscar el sistema operativo. Si lo tiene que buscar en el CD-ROM, si lo tiene que buscar en el disco duro primero, en el disco duro segundo, o un flash drive que has buscado, que has conectado. ¿Okay? Entonces, hay veces en los cuales de repente tu sistema operativo de tu computadora se malogró. Y tienes que cargar o reinstalarla. O inclusive en la reinstalación hay programas para reparar tu, tu sistema operativo que está malogrado. ¿Sí? Entonces tú de repente descargas ese programa, lo pones en tu flash drive y lo conectas a la computadora o laptop, prendes la computadora por primera vez y pues tú tienes que decirle al BIOS que quieres cargar esos programas que están en tu flash drive. Porque en este momento tu sistema operativo ya se fregó, no carga. Entonces tienes que meterte al BIOS y decirle, hey BIOS, quiero que por esta vez cargues desde el flash drive. No desde el disco duro, sino ahora desde el flash drive. Y ahorita te voy a mostrar cómo se hace eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el BIOS y el UEFI? Es que el BIOS se usa para procesadores y sistemas operativos que usan 32 bits para abajo. O sea, desde Windows 7 fue el primero, bueno, fue Windows Vista, pero a mí no me gusta Windows Vista para nada, entonces voy a eliminarlo de la historia. Desde Windows 7 fue la primera versión donde Microsoft hizo una versión de 32 bits y otra versión de 64 bits. ¿Qué significa Pero 32? no sabía que le habían cambiado el nombre, yo le seguía diciendo BIOS. Sí, ya han cambiado de nombre. Y muchos se refieren todavía como BIOS, aun cuando es UEFI. Pero ahorita te voy a explicar por qué es importante la diferenciación. Am, ¿Qué significa 32 bits o 64 bits? Básicamente son los cables, la cantidad de cables que van al CPU. Listo. Es como un motor de carros. Este tiene 4 cilindros y 24 válvulas, ¿no? Yo Ah, tenía entendido, Rafael, que la cantidad si era de 32 o de 64, de hecho,
Me pasó más de una vez que iba a instalar el sistema operativo y quería instalar de 32 y me decía que no, porque tenía más de 4 gigas de memoria. Claro, Sí, estaba relacionado con la memoria. también. Te voy a explicar por qué. ¿Ok? Y pues estamos ya entrando a temas ya un poco más, que se dirían geeks, porque pues no tiene mucha importancia saber eso, pero dado a que lo trajo Dayanet, ¿por qué si es que, por qué si es que, bueno, voy a primero terminar la idea del concepto de la arquitectura, de por qué 3264, y después voy a responderte a ti. ¿Ok? Entonces, son la cantidad de cables que van al CPU. Listo. Déjalo así de simple, ahí no te compliques la vida. Entonces, obviamente que 32 bits te da espacio hasta cierta cantidad. Y ahora te voy a explicar por qué. Entonces dijeron, necesitamos más espacio, necesitamos más memoria, necesitamos más capacidad en CPU, así que vamos a doblar esa cantidad a 64. Ahora los procesadores i3, i5, i7, todo lo que sea i, ya son de 64. ¿Ok? Ahora, 64, procesadores 64 y sistema operativo 64 aún son lo que se llama backward compatible, que significa que todavía son compatibles y pueden cargar programas de 32 bits. ¿Ok? Pero 32 bits no puede cargar programas de 64 bits. Eso lo quiero dejar claro. Ok, sabemos que la computadora usa un sistema binario, ceros y uno, 2, ¿verdad? O sea, 0 y 1 son 2. Entonces se dice que es base 2. Entonces, si a 2 lo elevamos a la 32 bits, tenemos 4 gigas. Es por eso que un procesador de 32 bits no puede tener una memoria mayor a 4 gigas porque ya le faltan números, le falta maneras de cómo nombrar la nueva dirección que va más allá de 4 gigas. Entonces, una computadora con sistema operativo y CPU de 32 bits solamente puede tener hasta 4 gigas de memoria. Ahora, 2 elevado a la 64, mira cuánta memoria en teoría puedes tener. Muchísimo. ¿Entiendes? Entonces, para que ahora exista un CPU que sea de 128 bits, va a pasar mucho tiempo, porque Hay muchísimo vamos a ver más. espacio. Ahora sí me entiendes por cómo está relacionado a la memoria. Sí. Perfecto. Ok, acá he dejado dos videitos que me parecieron muy interesantes acerca del BIOS. Oh, antes que pase los videos. Diferencia entre BIOS y UEFI. UEFI o UEFI son para es para procesadores de 64 bits. ¿Ok? Entonces, tú cuando vas a bootear el sistema operativo, por defecto, ahora las placas madres, por predeterminación, están ya determinadas a UEFI. Entonces, si tú quieres instalar un sistema operativo que es de 32 bits, tú tienes que entrar al BIOS y decirle, no, cámbialo al BIOS. No quiero usar UEFI, quiero usar BIOS. O sea, quiero usar 32 bits. Y viceversa. Si es que tienes una placa que más o menos es de las dos y está configurada BIOS y tú le pones el Windows 10, que es nuevo, no te va a cargar hasta que vayas al BIOS y le digas, no, cárgalo con UEFI. ¿Ok? Yo sé que estoy hablando un poco chino, pero eventualmente pues va a tener sentido lo que digo. Acá había una manera de mejorar el audio. Audio settings. Use separate audio device. No. Es que como voy a tocar el video. No, Ay, tengo sueño. yo también. Y yo quité el video y tengo sueño.
Ok, mira, no se va a bueno, voy a intentar, y si no se escucha bien, pues se lo dejo para que ustedes lo vean, ¿ok? No. ¿Puede escuchar? No, no se oye. Ok, No Nada. soy nada. no se oye nada. Entonces, sí les pido para que puedan entender el BIOS, que miren estos dos videos. Una explica el BIOS y la otra explica cómo es la configuración para que tú puedas instalar Windows. Pega ¿Ok? los links en el chat, perdón. Ok. Igual yo les voy a mandar esa presentación, pero Sí, pues si no, los... pero para abrirlos de una vez, para dejarlos ahí nada más que. Genial. por- Listo. Oh, esta segunda no lo da. Oh, ¿sí pasó? No, perdón. Esta segunda no se copió bien. Dame un segundo. Ujú. Aquí está, cambiar orden de arranque del boteo. Perfecto. Ah, Pues, esta segunda como que no quiere copiarse. ¿Eh? Oh, no, sí, ahí está. ¿cuál es? Está la G9W y está la 5DS. Ok, perfecto. Genial. Ok, para terminar, preguntas, dudas, comentarios, No, ninguno. ¿no? Ya los puse a dormir. Yo, bueno, por lo menos a Diane ya la puse a dormir. Ya está bien dormida. Yo creo que sí. No, estaba abriendo el video. De hecho, creo, no lo escucha. No, el video no lo escuchamos. Ok, tarea. Okay. Yo te puse los cables comunes. Sin embargo, dentro del HDMI, que ya lo conoce, de repente se ha conectado a un televisor, existen diferentes tipos. ¿Okay? Averíguate qué tipo de cables hay de HDMI. Lo mismo de los cables de DVI. ¿Okay? Ahora, esto es muy importante para lo que vamos a hacer después, porque lo que voy a hacer después voy a tocar un poco acerca del Windows, instalación de Windows, instalación de programas, reparación de programas. Voy a tocar un poco de software más a profundidad en la siguiente clase, pero después de eso vamos a entrar a redes. ¿Sí? Quiero enseñar un poco de redes básicas. Entonces, requiero que ustedes averigüen un poquito de los diferentes tipos de cables de Ethernet que existen. ¿Ok? Y ver este video que es la instalación de Windows. ¿Ok? El proceso de instalación de Windows. Y ya, yo creo que con esto ya están más que listos como para comenzar a reparar computadoras. No, en serio, no lo estoy bromeando. Lo que yo No, ya hacía, si sabes instalar Windows, ya de por sí, si se fastidia algo, se lo reinicias y si te olvidaste el asunto. obviamente que hay otras cositas más que puedas hacerlo, pero Claro. sí, lo básico de reinstalación, lo único que la gente lo que sí pide es de que recupérame los archivos, ¿no? Ahí ya. Sí. Ok, entonces, miren ese video, traigan sus preguntas. De Janet, no sé si ya te has inscrito a la página de Field Nation o todavía no. Estás en Que mute estoy cuando... escuchando los videos, no sé dónde los puse, que no los puedo poner en mute. ¿Ustedes lo Ok, escuchan? no, Ah, bueno, entonces no hay problema. Mira, no, para el fin de semana, porque no me ha dado chance está bien. de, Lo que le de estaba meterme en diciendo, la computadora. lo que le estaba diciendo es de que cuando yo recién inicié con esto de la computadora, yo ponía mis anuncios en el Rancho Market o en diferentes mercados diciendo se arreglan computadoras. Y hay un montón de gente que siempre me llamaba, ¿no? Yo usualmente cobraba, o sea, yo creo que se puede cobrar entre 40 a 50 dólares, dependiendo qué tipo de arreglo es, ¿no? Pero lo básico era 40 50 dólares por reinstalarte Windows. Ahora, si ya querías, pues, que te recupere los archivos, bueno, pues ya lánzale, métele 20 dólares más y te los recupero. ¿No? Y ahí más de una hora no te vas a demorar, o si te demoras más de una hora es por la computadora está lenta, pero no es que tú vas a trabajar, simplemente estás esperando que la cosa termine, ¿no? ¿Qué software utiliza para recuperar archivos? Porque antes yo utilizaba el Hide and Boot para todo. El De Hide hecho, and Boot es muy funciona. bueno,
muy bueno, pero no lo requieres, porque usualmente, por ejemplo, ahora último, Rocío me refirió a esta muchacha colombiana que tenía su computadora media viejita que la trajo de Colombia y se le malogró. O sea, prendía y nomás se veía el logo de Windows y las bolitas dando vueltas y ya no cargaba para más. Entonces, lo que hice es descargar ese mismo Windows en mi flash drive, lo conecté, me fui al BIOS, le dije BIOS, arranca desde el flash drive y este eh, era Windows 10. Entonces, me salió la opción, ¿quieres instalar? ¿Quieres recuperar sistema? ¿Quieres reparar sistema? Etcétera. Entonces, hay una opción que se llama System Restore, que es recuperar sistema. El Windows cada cierto tiempo se hace una copia a sí mismo. ¡Pum! Entonces, cuando tú instalas algo nuevo y se malogra, tú puedes reiniciar a un punto anterior. Él Lo te único que dice tú, cada vez, de hecho, cada vez que se actualiza o se graba un driver o algo, él hace un punto de recuperación. un punto de recuperación. Lo único que tuve que hacer es cárgalo del punto de recuperación, cargó, después saqué el flash drive y ya lo reinicié para ver que estaba todo bien y ya cargaba el Windows normal. Y le cobré $50. No me demoré más de una hora. Más bien estaba viendo películas mientras lo hacía. Entonces, se puede hacer eso si es que ustedes desean, ¿no? Y así como se puede generar una ganancia extra en tu tiempo libre. Bueno, no hay mucho tiempo libre, pero bueno. Bueno, lo que Ese es que, el quieres comie- problema, ¿verdad? que algo. comiences, ¿no? Que comiences a intercambiar tu tiempo libre por algo que de repente te puede generar más dinero en más corto tiempo, ¿no? Porque pues si es algo así, Es, tú puedes hacer reparaciones 3, 4 computadoras a la vez. O sea, no tienes que hacerle mucho. Lo dejas arrancando y que se hagan solas. Bueno, para ahí vamos, pero lento pero seguro. Lento, pero seguro. Bueno. Y ok, ¿algunas dudas, comentarios, feedback, algo que quisieran más que tocara en otro tema de computación o sienten que vamos bien? Vamos bien, ¿Vamos bien? creo yo. Perfecto. Genial. No, o sea, ustedes díganme para poder acomodar la clase a lo mejor posible, ¿no? Bueno, entonces, es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias. bueno, que tengan un lindo Cuídense, fin de cuídense, semana. igualmente. Ahora les mando la grabación y el slideshow. Hasta Ok, luego. vamos a hablar.